¿Qué pasaría si la prueba más crucial para resolver un asesinato apareciera así, de la nada, por pura casualidad en manos de una persona que no tiene absolutamente nada que ver con el caso? Es que suena a guión de película. Totalmente. Pues hoy vamos a meternos de lleno en una historia que ocurrió en 2019 en Anchorage, Alaska. Un caso que dio la vuelta al mundo no solo por su brutalidad, que es extrema, sino por la forma tan alucinante en que se destapó todo. Sí. Tenemos un artículo que reconstruye el asesinato de Kathleen Joe Henry, y nuestro objetivo hoy es desgranar cómo una simple tarjeta de memoria, encontrada en la calle, se convirtió en la pieza clave que desveló los crímenes de un asesino en serie. Y que aseguró su condena, que es lo más importante. Exacto. Venga, vamos al lío. Todo arranca, como digo, con una tarjeta SD tirada en el suelo. Es que el punto de partida es increíble. Estamos en Anchorage, octubre de 2019. Una mujer va caminando, ve algo en el suelo, lo recoge. Una tarjeta de memoria. Lo normal. Piensas, fotos de vacaciones o algo así. Claro, piensas en cualquier cosa menos en lo que encontró. Llega a casa, la mete en su ordenador y se topa con una auténtica pesadilla. El contenido era, explícito y aterrador. ¿Qué había exactamente? Había 39 fotografías y 12 vídeos. Y no eran vídeos cualquiera. Documentaban, con una frialdad que de verdad te congela la sangre, la agresión sexual y el asesinato de una mujer. Uf. Y lo más demoledor es que no era una grabación de una cámara de seguridad o algo así. Estaba grabado por el propio asesino. O sea, en primera persona. Exacto. Era una ventana directa, sin filtros, al horror. Hay que pararse a pensar en eso. No es una confesión, no es una prueba circunstancial. Es el acto en sí mismo, grabado por él. Para la policía es una mina de oro. Pero a nivel humano, es un abismo. Desde luego. Vale, tienen la prueba, el propio vídeo. Pero ¿cómo pasas de unas imágenes anónimas en una tarjeta encontrada en la acera a ponerle nombre y apellidos al asesino? ¿Parece buscar una aguja en un pajar? Pues aquí es donde la suerte se cruza con el buen trabajo policial. Al revisar las imágenes, que debió de ser una tarea durísima para los agentes, Me lo imagino. la cara del hombre que aparecía en los vídeos les resultó familiar. No era un desconocido para el departamento de policía de Anchorage. Ah, ya lo tenían fichado. Sí, su rostro, incluso su acento, que se oye en las grabaciones, un acento muy particular. Todos les llevó directamente a un sospechoso que ya tenían en sus archivos por una investigación anterior, Brian Steven Smith. O sea que no tuvieron que buscar mucho. No, él mismo se delató ante quienes ya sabían quién era. Es increíble. La misma tecnología que usó para su macabro trofeo fue su perdición. Pero porque ya había tenido roces con la ley. La casualidad del hallazgo, su historial. Una combinación explosiva. Y la policía actúa a una velocidad de vértigo. Apenas unos días después, van a por él. Y el arresto. Es que también es de película. En el aeropuerto. Sí, el 8 de octubre de 2019. Lo detienen en el Aeropuerto Internacional de Anchorage. Acababa de aterrizar de un viaje. Volvía como si nada. Como si fuera un martes cualquiera. Esa sangre fría es lo que más impresiona. Es una audacia muy común en este tipo de perfiles. Pero en ese momento la policía tenía al presunto asesino, tenía la grabación, pero les faltaba una pieza fundamental. La víctima. Exacto. Porque en esos vídeos solo se ve el horror, pero detrás hay una persona, una vida. ¿Quién era ella? Y aquí el caso da un giro todavía más trágico. La víctima fue identificada como Kathleen John Henry, una mujer de 30 años. Y su identidad es clave, porque Kathleen era nativa de Alaska, de la comunidad Yupik esquimo. Lo cual, por desgracia, la ponía en un grupo de altísimo riesgo. Exacto. La violencia contra las mujeres indígenas en esa parte del mundo es una crisis silenciosa, y este caso, por pura casualidad, le puso un foco mediático encima. O sea que no estamos hablando solo de un asesinato aislado, sino de un crimen que encaja en un patrón sistémico terrible. La fuente da algunos detalles sobre ella, ¿verdad? Para humanizarla. Sí, y es muy importante hacerlo. Su vida no había sido fácil. En 2012 consiguió su título de educación secundaria mientras cumplía una condena menor, lo que te habla de un deseo de superación.
Claro. Había luchado contra la adicción, era divorciada, le gustaba escribir poesía y usaba las redes sociales. Era una persona compleja, con sus luces y sus sombras, intentando salir adelante. ¿Y su cuerpo lo encontraron? Lo encontraron el 2 de octubre junto a una autopista, casi al mismo tiempo que se descubierta la tarjeta SD. Y gracias a la tecnología de esa tarjeta, la policía pudo ponerle fecha al horror, que no fue algo que acabara de pasar. Para nada. Los metadatos de los archivos, esa huella digital que dejamos en todo, permitieron a los investigadores determinar que el asesinato probablemente ocurrió el 4 de septiembre. Un mes antes. Sí. Casi un mes en el que el asesinato de Kathleen fue un secreto guardado solo en esa tarjeta y en la mente de su verdugo. Un mes en el que su familia probablemente la buscaba con desesperación. Es que el perfil de este tipo, de Brian Smith, es lo que de verdad hiela la sangre, porque no encaja en el molde a primera vista. Y hay un dato en la fuente que es para no dormir. Es una de las ironías más crueles de este caso. Brian Steven Smith, nacido en Sudáfrica, había inmigrado a Estados Unidos y en septiembre de 2019, El mismo mes. el mismo mes en que asesinó a Kathleen, juró la bandera y se convirtió oficialmente en ciudadano estadounidense. No puede ser. Es una dualidad psicopática. Por un lado, busca la integración, la normalidad, el sueño americano, y por otro, desata esta brutalidad. Te habla de una capacidad de compartimentar su vida que es aterradora. El vecino perfecto de día y un depredador de noche. Y encima, utiliza su propio trabajo, un hotel, como escenario. Totalmente. En ese momento, Smith trabajaba para Marriott. Gracias a su empleo, consiguió un descuento en el hotel TownePlace Suites de Anchorage. Y fue allí, en la habitación 323, donde llevó a Kathleen. Esa fue la escena del crimen. Esa fue. Un privilegio de empleado convertido en la tumba de una persona. Y lo grabó todo allí, probablemente pensando que nadie lo descubriría jamás. Y cuando parece que la historia no puede ser más oscura, resulta que esto era solo la punta del iceberg. Sí, esto es lo que lo eleva de un crimen terrible a la categoría de asesino en serie. El 17 de octubre, con Smith ya detenido, la Fiscalía presenta nuevos cargos contra él. Le acusan de un segundo asesinato, el de Verónica Abuchuk. Pero, un momento. A ver, si ya lo tenían pillado con las manos en la masa, con un vídeo que lo incrimina sin duda alguna por el asesinato de Kathleen, ¿por qué demonios confiesa otro? No le beneficia en nada. Esa es la gran pregunta. No parece una estrategia legal. Según la investigación, durante los interrogatorios, una vez que se vio acorralado, sin escapatoria, el castillo de naipes se derrumbó. Y empezó a hablar. Empezó a hablar. No solo confesó el asesinato de Verónica Abuchuk, sino que les dijo a los policías dónde habían abandonado su cuerpo. Es como si una parte de él quisiera que se supiera todo el alcance de lo que había hecho. Una pulsión narcisista, quizá. Quería el crédito por todos sus crímenes. O sea que su propia confesión abrió una nueva vía de investigación. Abrió la caja de Pandora. La fuente indica que la policía probablemente ya había encontrado los restos de Abuchuk un día antes. Pero la confesión de Smith lo ató todo. Y de repente, el FBI entra en escena. Claro. Se dan cuenta de que no es un crimen aislado. Inician una investigación a gran escala, revisando su vida no solo en Alaska, sino en otros estados y, por supuesto, en su Sudáfrica natal. Y con esta confesión, la investigación se dispara. Empiezan a tirar del hilo y lo que encuentran en su vida online dibuja un perfil ideológico muy, muy oscuro. Sí, y esto añade otra capa de repugnancia. La fuente documenta que Smith era muy activo en la plataforma Quora, donde expresaba opiniones abiertamente racistas. Y hay que dejar muy claro que citamos esto para perfilar al acusado, sin validar en absoluto estas barbaridades. Por supuesto, son sus palabras, no las nuestras. Afirmaba cosas como que donde quiera que los negros van en el mundo hay un aumento inmediato de la delincuencia o que eran un 600% más propensos a violar la ley. Declaraciones terribles, pero en este contexto cobran un significado aterrador. Exacto, porque no son opiniones al azar, son la base de una ideología de odio. Y cuando constatas que sus dos víctimas conocidas, Kathleen y Verónica, eran mujeres nativas de Alaska, es imposible no plantearse si sus crímenes estaban motivados por un odio racial y misógino. No las veía como personas. Las veía como símbolos de un colectivo que despreciaba. Con todo esto sobre la mesa,
Un vídeo explícito, una confesión, un perfil ideológico de odio. ¿El juicio debía ser un mero trámite? No. Fue abrumador. El juicio concluyó el 22 de febrero de 2024. El jurado no tuvo la más mínima duda. Brian Steven Smith fue declarado culpable de los 14 cargos que se le imputaban. 14. 14. Asesinato en primer y segundo grado, agresión sexual, manipulación de pruebas, por los crímenes contra las dos mujeres. La defensa intentó argumentar que la publicidad del caso había contaminado al jurado, pero Pero con esas pruebas era imposible. era un argumento que no se sostenía. 14 de 14. Culpabilidad total. Y eso nos lleva a la sentencia final. La sentencia se dictó el 12 de julio de 2024. Fue tan contundente como se esperaba. Smith fue condenado a 226 años de prisión. 2 vidas, básicamente. Varias cadenas perpetuas. No es solo un castigo, es un mensaje. Tus actos son tan monstruosos que te borramos de la sociedad. La justicia se aseguró de que el capítulo de Brian Smith estuviera cerrado para siempre. Sí, echamos la vista atrás, es que la historia da vértigo. Una tarjeta de memoria aparece por puro azar, y esa casualidad no solo resuelve un crimen, sino que destapa a un asesino en serie. Es la colisión de dos mundos. Por un lado, la tecnología, ese rastro digital que dejamos. Y por otro, la suerte más increíble. Pensemos en la cadena de acontecimientos. Sí, Smith graba el crimen. Luego parece que alguien le roba el teléfono de su camioneta, encuentra la tarjeta dentro y, en lugar de tirarla, tiene la conciencia de llevarla a la policía. o sea que hubo un robo de por medio. Parece que sí. Sin esa cadena de decisiones de una persona anónima, el caso de Kathleen Henry podría ser hoy otro expediente frío en un cajón. La justicia literalmente pendiendo de un hilo. Y subraya esa vulnerabilidad de la que hablábamos. La fuente clasifica este caso dentro de violencia contra las mujeres indígenas en Estados Unidos. Víctimas pertenecían a un colectivo que sufre de forma desproporcionada la violencia. Sus casos a menudo reciben menos atención, sus desapariciones no se investigan con la misma celeridad. Este caso se hizo famoso por la tarjeta SD, no necesariamente por quiénes eran las víctimas, y eso es muy triste. Es una reflexión muy necesaria. El método fue tan espectacular que eclipsó la tragedia de fondo. La historia se convirtió en el asesino de la tarjeta de memoria, cuando debería ser la historia de Kathleen Henry y Verónica Abushuk. 2 mujeres cuyas vidas fueron robadas. Exacto. Sin ese hallazgo, sus nombres se habrían sumado a una lista trágicamente larga y silenciosa. Cerramos aquí este análisis, que ha sido realmente intenso. La historia de Brian Smith, Kathleen Jo Henry y Verónica Abushuk es, una confluencia de tecnología, casualidad y una brutalidad que cuesta asimilar. Y nos deja con una última reflexión, una pregunta que queda flotando. La fuente menciona que el pasado de Smith en Sudáfrica sigue siendo objeto de investigación. No descartan que haya más víctimas. Claro. Y uno no puede evitar pensar, ¿cuántas historias como la de Kathleen y Verónica podrían estar aún ocultas, esperando a que otra pieza de un puzzle digital, olvidada en un cajón o perdida en cualquier rincón del mundo, salga a la luz por accidente?